Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a revisar el artículo. La reparación aislada presenta mayor altura patelar postoperatoria según el índice Instal-Salvati en comparación con la aumentación biológica en roturas agudas del tendón rotuliano. Ese es el nombre del artículo. Y hablaremos sobre sus pruebas de correlación. Ok. Para empezar, hay que tomar en cuenta que para este artículo se realizó un estudio retrospectivo observacional en pacientes con ruptura del tendón rotuliano aguda. Se estudiaron a 29 personas, de las cuales 2 eran mujeres y aparte también, ajeno a eso, 2 presentaban una ruptura bilateral, por lo cual en realidad, si bien se estudiaron a 29 personas, o mejor dicho 29 objetos de estudio, hubieron 31 rodillas intervenidas a estudiar. Bueno, eh, de todas estas, 15 rodillas fueron intervenidas por el método de reparación aislada, mientras que las otras 16 fueron intervenidas por el aumento biológico. Para este estudio se recogieron datos demográficos, datos relacionados con la lesión, datos quirúrgicos y datos del seguimiento postoperatorio. Según este artículo, el análisis estadístico se realizó por medio del software Stata 17. Desde un principio se nos menciona que no se calculó el tamaño de la muestra debido a la naturaleza de este estudio. Sin embargo, la evaluación de la normalidad se realizó con la prueba de Shapiro-Wilk. Y si tomamos en cuenta el hecho de que para poder escoger una prueba de normalidad tenemos que tomar en cuenta pues la cantidad de personas a evaluar o de objetos de estudio. En este caso son 29, son menos de 50, por lo cual la elección de Shapiro-Wilk pues es una elección acertada, ya que abajo de 50 se tiene que utilizar Shapiro-Wilk y arriba de 50 se tiene que utilizar Kolmogorov-Smirnov. Se utilizaron pruebas como la T de muestras independientes para la comparación entre variables continuas. Sin embargo, no se hizo tanto énfasis en esto. También se utilizó la prueba chi cuadrado para la comparación de variables categóricas y para la correlación de variables continuas y categóricas se realizó la prueba de correlación de Pearson. Además de que también se hicieron cálculos de razones de probabilidades con sus respectivos intervalos de confianza, intervalos de confianza para la medición, y se hizo un índice de correlación entre clase para la correlación intra e inter observadores en las mediciones radiológicas. O sea, se realizó este índice de correlación entre los 3 observadores, porque para esto es importante mencionar, una disculpa, que este estudio lo realizaron 3 observadores, que fueron a los que fueron atendiendo durante todo el tiempo a los pacientes. Para este estudio se realizaron pruebas, radiologías o rayos X anteroposteriores a los pacientes intervenidos un día después de su cirugía y 4 meses después. De ahí que se requirieron a 3 observadores o 3 personas que recaudaron los datos para hacer este estudio. Y se estableció un valor de significancia de una significancia menor al 0,05, con una significancia establecida en menor, a un nivel de significancia establecida siendo menor a 0,05, podemos formular una hipótesis, la cual sería, hipótesis no la quedaría como la correlación entre los observadores 1 y 2 es negativa si la significancia es mayor que 5
Y la hipótesis alternativa quedaría como la correlación entre el observador 1 y 2 es positiva si la significancia es menor a 5. Y esta misma hipótesis se repite con la prueba de correlación entre 2 y 3 y los observadores 1 y 3, siendo negativa si es mayor a 0,05 y positiva si es menor a 0,05. Como ya mencioné, se utilizó la prueba de correlación de Pearson, por lo cual procedemos al cálculo estadístico de la prueba, la cual, si bien no se menciona en el artículo, pues podemos mencionar que si se abriera en un, o bueno, si se realizara en un SPSS, la, la ruta a seguir sería con el SPSS abierto en vista de datos, se selecciona la variable, oprimimos en analizar, elegimos las correlaciones, seleccionamos que son bivariadas, pasamos a las variables a utilizar, o sea, las movemos para compararlas, bueno, en este caso para correlacionarlas, seleccionamos el tipo de prueba, mencionamos que es bilateral y por último le damos clic en aceptar. Basado en la prueba de coeficiente de correlación intraclase según el grupo de evaluadores, obtuvimos un coeficiente de correlación entre los evaluadores 1 y 2 de 0,88, lo cual se traduce a una correlación positiva alta y que a su vez de hecho también se traduce a una significancia del 0, y esto obtuvo como tal una significancia de 0,005. De ahí el resultado de los evaluadores 1 y 3 es del 0,92 en su coeficiente de correlación interclase, lo que se traduciría a una correlación positiva muy alta y que a su vez se traduciría a una significancia del 0,02. Y por último tenemos a los evaluadores 2 y 3, cuyo coeficiente de correlación intraclase es de 0,98, que vuelve a ser una correlación positiva muy alta, con una significancia del 0,03. Por ende, en los tres casos se aprueba la hipótesis alternativa en la cual se dice que la correlación es positiva si la significancia es menor a 0,05. Para continuar, pues también se tomaron en cuenta el índice, la diferencia estadísticamente significativa en el índice Insal-Salvati entre ambos grupos, tanto en la medición del día siguiente como la de los 4 meses, y se recibió como resultado en la medición al día siguiente una significancia menor, al 0,0001, mientras que a los 4 meses fue igual al 0,0002, con un aumento obviamente en el grupo que recibió una restauración aislada. Sin embargo, también se encontró un aumento en la altura patelar en ambos casos, al comparar la medición realizada en el postoperatorio, o sea, el día siguiente, con la radiografía tomada 4 meses después. Para los pacientes que recibieron la restauración aislada, se obtuvo una significancia de 0,0016, mientras que aquellos que recibieron un aumento biológico tuvieron una significancia de menor de 0,0001. Como conclusión, se menciona que
Entre entre los tres observadores se encontró una correlación al menos sustancial entre los observadores. Y como conclusión de todo el estudio, se llegó a que el índice de Insal-Salvati fue significativamente menor en los casos en que se agregó una aumentación biológica en la reparación del tendón rotuliano, y esto fue consistente en las mediciones realizadas en las radiografías tomadas tanto al día siguiente como los 4 meses de la cirugía. Adicionalmente, también se observó un aumento significativo de la altura patelar a los 4 meses de evolución, independientemente de la técnica quirúrgica utilizada. Por último, la concordancia interobservador fue al menos sustancial para la medición de la altura patelar de esta cohorte, lo que refleja una adecuada reproductibilidad del índice de Insal-Salvati.